Él ya empezó Amén. grabando, pero no sé si, supongo que sí en las nubes, ¿no? Sí, 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 está grabando en la nube, sí. Ok, excelente. Porque, Bueno, entonces vamos a empezar orando y luego voy a presentar al pastor Raimundo Montenegro y después una palabrita con cada alumno para que se presente también, ¿no es cierto? Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad y misericordia, que seamos de instrumentos en tus manos todos los días de nuestras vidas, Señor. Usa la vida del pastor Raimundo Montenegro, que el Señor sea usado por tus manos y por los dones que tú le has dado para bendecir y edificar a la iglesia, tus siervos, los alumnos de este seminario. Que sea de nuestra edificación, Señor, la bendición de su tiempo, de su talento, de sus dones, en nombre de Jesús. Que crezcamos, Señor, que sea compartida la bendición y el conocimiento que tú has dado, Señor, tus siervos. En el nombre de Jesús, así como te pedimos y oramos en esta noche. Amén. Y amén. 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 Gracias Gloria a a Dios. Dios. Bueno, estamos con el pastor Raimundo Montenegro, misionero de la Iglesia Presbiteriana en Panamá, ¿no? Estuvo anteriormente por algunos otros países de Europa también. Ha pastoreado en Brasil y es el pastor que nos va a dar acá la clase de epístolas pastorales. Mucho más que eso no conozco del pastor Raimundo Montenegro, pero quiero que él se presente mejor de su formación y de lo que Ok, está para enseñarnos, ¿no? Ahí le ok, paso la palabra. gracias. Gracias, Wilton. También te conocía de oírte y ahora por la primera vez te veo. Somos, Amén. somos colegas de misiones. Bien, hermanos, para mí es un placer estar acá con ustedes. Por supuesto, les pido un poco de paciencia porque estoy en Panamá a un año y medio, y todavía aún tengo que mejorar mi castellano, ¿no? Mi español. Y es un acento brasileño de Centroamérica, entonces no es fácil. Los hermanos están siendo pacientes acá en Panamá y le pido el mismo para ustedes. Y por favor que me ayude con todo. ¿Qué puedo decir de mí? Estoy sirviendo en el ministerio pastoral, ordenado pastor desde 2000 y con 14 años con experiencia pastoral en Brasil, en 2 iglesias, y más algunos años como misionero transcultural. Estuvimos en tiempo cortito en Portugal y 2 años en Albania. Después volvimos a Brasil y ahora otra vez regresamos al tiempo misionero transcultural en Panamá, acá en Centroamérica. Y mi experiencia corta de estágio, de experiencia para que fuera acepto como misionero, ha sido en Uruguay. Entonces, ha sido el tiempo que conocí al reverendo Mauricio Rolim, ya hace 13 años. Todavía Argentina no conozco aún, solamente Puerto Iguazú en la Tríplice Frontera. Paraguay ha sido mi primer contacto con la América Hispana, y sé que hay algunos estudiantes de Paraguay también. Es una clase muy diversificada, ¿no? Y ministerialmente creo que sea eso, ¿no? Pastor y misionero académicamente, con la formación en la área teológica, con el bachiller, con la licenciatura en teología, después posgrado en misionología, teología pastoral, por nuestro centro de posgrado en Brasil, y una maestría en ciencia de la religión, estando enfocada en el tema de la evangelización de los musulmanes, que ha sido también nuestra experiencia en el Albania, un enfoque en una población de mayoría musulmana, pero tranquilos, no son hombres bomba y aquello que muchos le piensan toda vez que imaginan. Así es, creo que como presentación inicial sería esto, y
a mí me encantaría oír un poco de cada uno de los estudiantes para conocer un poco del perfil. Y Wilton, si quiera también comentar un poco más de ti, será un placer. Amén. Glória ao Senhor. Bueno, quando venga na Argentina, já sabe que tem um amigo acá e uma família na casa para estar. ¿Está bien? Excelente. Ok. Digo el mismo para Bienvenido Panamá. Tiene dos, ¿no? Gracias. Porque ya tienes la familia Oliveira ahora. Uno. Tenemos algunos amigos ahí, pero bueno, siempre es bueno tener más. Alabado sea el Señor. Bueno, voy a empezar entonces por mí, después vamos con Bruno y vamos a seguir el camino acá con todos los estudiantes. Yo soy Pastor Wilton Santos de Oliveira, estoy en Argentina hace 10 años. Nosotros estamos haciendo la plantación de la primera iglesia pionera de Argentina, presbiteriana, de Misión Brasil, la PMT. Y bueno, estamos plantando la segunda iglesia en Capital Federal. Tenemos una iglesia que está siendo plantada también en Marcos Paz, una ciudad en Marcos Paz, que es donde vivo y donde estoy ahora, ¿no? También soy teólogo por el seminario Charles Spurgeon y tengo un posgrado, mejor, estoy terminando un nivel de maestría en Centro Presbiteriano Andrew Jumper, también en Teología Bíblica y Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, y acá estamos para ayudar, doy clase también en este seminario, soy representante de MINCH en Argentina y estamos reunidos juntamente con Mauricio, que representa a MINCH en Uruguay, y estamos fortaleciendo los seminarios respecto a profesores, alumnos y juntándonos para dar la mano y hacer un fuerte seminario en Cono Sur, que es la idea de trabajar, por lo menos tenemos una estructura mínima básica para un seminario reformado, haya vista que son pocos los alumnos que se interesan, ¿no? Entonces, a través de nuestros mismos alumnos, estamos trabajando un fortalecimiento de este seminario. Y cuando nos juntamos la fuerza, nos quedamos más masivos, un poco más fuertes, ¿no? Fortalecidos. Bueno, vamos entonces a empezar con Bruno. ¿Puede ser, Bruno? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Mi nombre es Bruno Muríguez, soy de la ciudad de Mercedes, Uruguay, una ciudad del interior del país de Uruguay. Pertenezco a la Iglesia Presbiteriana del Uruguay, la iglesia que sí comenzó la iglesia pionera. Acá en Uruguay está en Montevideo, en la capital, y nosotros estamos en el interior. Soy presbítero de la iglesia acá, estamos trabajando junto con el pastor Gilberto Santos y su esposa Sonia, que son misioneros de Brasil también, de la PMT. Así que, pastor, si no se preocupe, que ellos hace un año que están acá y también estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Así que no se preocupe. Así que se va a entender completamente. Qué bueno. Sí, sí. No, también estamos trabajando acá también con él y también con deseos de aprender, seguir aprendiendo en el seminario reformado aquí en Uruguay. Excelente. Qué grande, perfecto, Bruno. Hermano Arsenio. Buenas noches, yo soy el hermano Arsenio Arce Ibarra. Yo nací en Concepción, primer departamento de Paraguay, y desde 2004 vine acá en Asunción, en la capital, y soy miembro de la iglesia presbiteriana. Ahora hace 9 años que estoy en la ciudad de Limpio, a 23 kilómetros de Asunción. Tengo una familia, soy casado, una hija de 8 años. Y soy presbítero en la iglesia presbiteriana de la capital también. Excelente, excelente. Sí, vi Fernando de la Mora y me quedé por casi un mes en Patiño, al borde del lago de Ipacaraí, haciendo mi primera experiencia con la América Hispánica en Paraguay. Me acuerdo, tengo buenas lembranzas. Sí, estamos a la orden también acá en Limpio, Asunción, cuando pasa por acá, entonces puede contactar y para. Gracias. Amén. Hermana Silvia. Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Los conozco a todos ya, menos al profesor. Bueno, mi nombre es Silvia Balán, yo estoy en Uruguay. Estoy a unos 30 kilómetros de Montevideo y hace unos 3 años más o menos que me congrego, digo así congregaba porque estoy ahí medio, ahora les explico, que me congrego con el pastor Mauricio Puy, y bueno, tengo la gran bendición de poder estudiar en el seminario hace unos 2 años que empecé, con luchas, con pruebas, con problemas de salud, con situaciones complejas, pero bueno, siempre sí, es una gran bendición para mí poder compartir este tiempo. Y aquí donde yo vivo se llama Ciudad de la Costa, es otro, no es Montevideo, es el interior, pero es cerca, es como una ciudad satélite de Montevideo, digamos. Y aquí hace unos 6 meses que vino un misionero brasilero también, estamos rodeados, así que no se preocupe, un misionero brasilero con su familia, que está acá luchando con el español también, y él se llama Salomón Tavares, está muy cerquita de mi casa, y ya estamos haciendo reuniones aquí en Ciudad de la Costa, así que estén orando para que esta obra prospere. Se estuvo orando por muchos años, a mí me resultaba casi una hora de viaje, y con mis problemas de salud y mi papá enfermo, no me pude congregar como quisiera, como hubiera querido, pero bueno, estoy acá, bueno, a la orden del pastor Salomón, muy contenta de que estén aquí, y que los tengo cerca, porque no tenía nadie, ningún hermano cerca de acá, estaba un poquito ahí en el desierto, digamos. Y igualmente, siempre que puedo, voy los domingos a la iglesia central. Bueno, gusto, pastor de Montenegro. Bienvenido. Excelente, excelente. Gracias, gracias. Ahí yo estuve en Punta Ballena y Punta del Este. ¿Cuál es la distancia? ¿Cerca de ahí o es más allá? No, porque aquí estamos bastante cerca de Montevideo. Uno sale de Montevideo y son 25 kilómetros, y para llegar a esos lugares hay que recorrer como 100 kilómetros más. Ok, es más cerca. Estamos hacia ese lado, acá es Es todo más balneario, cerca, son todo playas, donde yo vivo es una playa al lado de la otra, yo estoy cerca de una de ellas, y si uno sigue por la ruta que está cerca de mi casa, llega a esos lugares que usted mencionó, que son ya Ok, otro departamento, que es Maldonado, acá es Canelones. ok, ok, gracias. Buenísimo, hermana Silvia, muy bienvenida a esta clase. Hermano Franco. Buenas noches, yo Bueno, soy Franco, soy también de Montevideo, Uruguay, y soy miembro de la Iglesia Presbiteriana. ok. Amén, amén, hermano Franco. Muy bienvenido. Hermano Fabián. Bueno, buenas noches. Yo también pertenezco a la Iglesia Presbiteriana del Uruguay, ahí con el hermano Bruno, con Franco, con Silvia también. Hace capaz que unos 10, 11 años que estamos acá en la iglesia, casi que del comienzo, un poquito después. Servimos en el Ministerio de la Alabanza junto a mi esposa, y también con el tema de los niños, el Club Feliz que le llamamos nosotros. Y bueno, también estoy con el seminario desde que comenzó este seminario, que creo que Bruno también, desde los comienzos de CETRU aquí en Uruguay, al principio con clases presenciales, después durante la pandemia y post pandemia ya se hicieron con este formato, pero al comienzo empezamos presenciales en la iglesia, que me queda bastante complicado llegar, es cuestión de saltar un muro y ya me caigo dentro de la iglesia. Si yo subo al techo de mi casa y me caigo hacia la izquierda, caigo dentro de la iglesia. Así que moriría, pero bendecido. Qué privilegiado, Bueno, qué privilegiado. una bendición. Una bendición. Ok, Gloria a Dios. ok, Bueno, excelente. entonces Excelente. paso la palabra al pastor Ok, Raimundo Wilton, gracias. Montenegro. Gracias. Hermano, gracias. Es un gusto estar con ustedes acá
Y hay un poco de memoria en mi vida de esta región de Conesur, un poco de cada uno. Entonces, mira que cuando ustedes hablan, yo me viene a la memoria en la verdad, mis primeras experiencias misioneras antes de me quedar en la condición de misionero propiamente. De manera que siento un vínculo. También, por supuesto, somos todos hermanos, ¿eh? La grande hermana, la grande fraternidad latinoamericana. Y en el CONESUR estamos un poco más cercanos por diversos factores históricos, culturales y todo más. Hay una diferencia de lenguas, ¿verdad? Pero ustedes ya están expertos en portuñol con este misionero todo. Y por favor, ayúdenme. Es rico ver también la diversidad de los acentos, ¿no? Porque a los paraguayos y los uruguayos con el acento porteño también que se comparte de La Plata. Quiero ver cómo va a ficar el mío después de este tema de convivio, porque con esta mezcla toda. ¿Hay alguno de ustedes que son ancianos? El Fabiano, Bruno, es Arsenio, sí, me acuerdo, y que ha dicho que es un presbítero, ¿correcto? Los otros no. Sí, yo soy presbítero. Ok. Ok, hermano, a mí me gustaría, antes de tratarnos de algunos temas, por favor, de seguir un poco más con algunas preguntas de investigaciones que me van a ayudar también como voy a planear las énfasis y los comentarios de las clases, ¿eh? Me gustaría de saber un poco cuál es la expectativa que ustedes tienen con esta clase de epístolas pastorales, y también antes de eso juntamente puede poner en la misma contestación cuál es la expectativa con el curso, si hay uno que tiene aspiración ministerial para la ordenación pastoral o para servir como oficial en la vida de la iglesia, por supuesto los hombres, a la Silvia a dedicarse como maestra, no sé. ¿Cuáles son tus expectativas con esta clase, con el curso en general? Para que yo sepa. Si puede uno a uno, otra vez. Comienzo hablando yo, igual que fui el primero en la lista hoy. Ok. No, para mí también es el tema de epístolas pastorales, en un sentido como oficial de la iglesia, también es una herramienta más, también para aprender, buscar también el tema de cómo trabajar con la iglesia, cómo trabajar con los hermanos, cómo servir mejor, ¿no? Servir mejor en la iglesia, servir mejor a los hermanos, poder capacitarme más en este sentido, porque, como decía Fabián ahí en el comienzo, nosotros estamos del comienzo más o menos del seminario, y creemos que, de mi parte, creo que es también herramientas, ¿no? El seminario es esencial en esa parte, y como herramienta para trabajar en el ministerio, trabajando con la iglesia, y más las epístolas pastorales, viendo en el sentido que estamos sirviendo a los hermanos y queremos hacerlo de una manera excelente, ¿no? Como manda el Señor. Entonces, para mí es eso, ¿no? Ver esta materia como una herramienta más para la capacitación no solo mía, sino también para volcarla a los hermanos acá en Mercedes también, ¿no? En la iglesia de Mercedes aquí. Excelente. ¿Quién fuera más? Arsenio. Sí, para mí también esta materia es muy importante porque, como dijo el hermano, también es una herramienta muy importante para la iglesia. Estoy trabajando también acá como ayudante del pastor. Cuando no se encuentra él, entonces ya deja mi cargo. Entonces es muy importante y me va a ayudar bastante esta materia. También suelo ir hacia Concepción, a 450 kilómetros de acá, hacia donde está mi familia. Hay una iglesia también allá, una congregación que mi papá dio, entonces suelo ir ahí a darle el mensaje ahí a los hermanos ahí.
Y entonces es una herramienta y una materia muy importante para mí para poder ayudar a otra persona también. Ok, gracias. Silvia. Bien, yo siempre que veo qué materias voy a seleccionar, porque no puedo hacer las 4, siempre elijo las que sean de la Biblia. Para mí es la prioridad, y sin duda que uno, aunque haya leído muchas veces estos libros, estas epístolas, van a aportar mucho a nuestro crecimiento espiritual y nos van a preparar también para lo que el Señor tenga para más adelante. Cuanto más podamos profundizar y aprender en la palabra de Dios, que es toda inspirada por Dios, y conocer todo el consejo de Dios, seguro que va a ser de mucha bendición. No había estudiado anteriormente en las iglesias que concurría, no había tenido la oportunidad de estudiar estas epístolas, y me parece que es muy importante para todos, ¿no? Para todos los que queremos aprender más del Señor, y también aprender del apóstol Pablo, y aprender de Timoteo y de Tito. Creo que va a ser de mucha edificación. Ok, excelente. Franco. Franco, Bueno, ¿está ahí? sí, estoy. Ok. Por mi parte, siento que como hombre joven, es bueno aprovechar estas oportunidades para seguir aprendiendo, para los distintos ámbitos de la vida. Y me pasa también un poco como a Silvia, que entre elegir materias siempre tiendo a elegir también las que son más estrictamente bíblicas. A mí me gustaría de verte, porque fico imaginando cómo será el Franco, ¿no? Si es alto, bajo, gordo, Sí. flaco, sí, Hoy barbudo, no, pelado, hoy no tengo cámara, pero para oscuro. la Ah, próxima ok. ya soluciono. ¿Cómo se imaginan? Gracias. Fabián. Bueno, es un poco lo que venimos hablando todos. En el seminario hemos ido en estos casi 4 años, 3 años y pico, hemos ido adquiriendo formación en diferentes cosas, y hemos adquirido formación, por ejemplo, qué sé yo, en liturgia, en predicaciones positivas, bueno, después cosas teológicas obviamente también, consejería, un montón de cosas. Me parece que es todo un paquete que nos va, como decían todos los hermanos, nos va formando cada vez más para servir, que en realidad es lo que debemos aspirar. Esto no es una cuestión de acumular conocimiento, de hacernos más cabezones, como dice Mauricio, sino justamente irnos formando más para poder servir en la iglesia, ¿no? Y bueno, en el caso de nosotros los varones, sin ir más lejos, dentro de nuestra casa, ahí tenemos un más que importante ámbito en el cual tener conceptos pastorales bien claros también, ¿no? Entonces, me parece que estas cartas nos van a ayudar, más allá de las veces que ya las hayamos leído, a aprender lo que se nos va a dar en este curso. Sin duda va a ser de gran beneficio y bendición para nosotros, para nuestra familia y para la congregación también, y para quien Dios nos ponga adelante. Después, todo lo demás Dios dirá. Ok, excelente. Si lo comprendí bien, entonces no hay entre nosotros en esta clase ninguno con aspiración pastoral, ¿correcto? Son todos para servir a la iglesia como hermanos, quizá algunos como oficiales que ya están, otros que siguen eso mismo. ¿Lo comprendí bien? Ok, eso es importante también para saber para los enfoques, ¿no? Que vamos a enfocar en los aspectos. Por supuesto, la orientación de las epístolas pastorales son importantes para toda la iglesia. El simple hecho de estar en la Biblia Sagrada es señal de que Dios les ha elegido como parte de su palabra, como palabra suya, y por tanto para la instrucción de todo. Nosotros, por supuesto, estoy hablando, yo sé que todos ustedes cuando leen la Biblia, la leen como palabra de Dios, que de hecho es toda ella, de Génesis hasta Apocalipsis. Y eso incluye algunos libros que, aunque sean conocidos como pastorales, otros que sean como la ley de Moisés,
también son palabras de Dios para nosotros en la verdad actual. Yo pido a ustedes que sigamos en contacto todos. Si tienen alguna duda, por favor, lo pregunte y hablen lo que sea, de manera que seguimos. Wilton, Dios te bendiga, gracias por todo. Y vamos a seguir esclareciendo lo que podamos. A mí me gustaría de comentar algo más también antes de entrar en los temas, que es, ustedes tienen un privilegio, a partir del momento que están involucrados en una clase de teología, que sea virtual, aquellos que empezaron en presencial en Montevideo, desde la pandemia empezó esta nueva modalidad. Yo tuve esta experiencia en Brasil. Cuando estaba en Brasil, fui profesor del nuestro seminario en Belo Horizonte, y por la pandemia migramos todo para el modelo virtual. Y después, hace un cierto tiempo ya que no tengo enseñado, 1 año y medio. Esta es la primera vez que regreso. Entonces, así, algunos cuidados especiales percibo que nosotros necesitamos cuando estamos en esta modalidad, porque presencial, a la presencia física, nosotros tenemos gestos, es más fácil hablar, puede incluso a veces hablar más de uno al mismo tiempo, que no pasa nada y lo interagimos. Pero acá es un poco más difícil, entonces sí requiere un poco más de esfuerzo y concentración. Las tareas también son muy importantes. Por supuesto que podemos aprovechar, desarrollar nuestro conocimiento a partir de las clases. Esto depende también de los estudiantes. Algunos le aprecian más, le disfrutan más las clases, oír y charlar y contestar, y por ahí se va. Ya otros se desarrollan más por la pesquisa, tienen los materiales que son indicados, pero por supuesto la propuesta es una propuesta conjugada. Hay aspectos que aprendemos de las clases y hay puntos que son reforzados, que son fortalecidos por las lecturas, y otros más por las actividades. Infelizmente para nosotros latinos, nosotros vemos las evaluaciones como aburridas, como mis enemigas, que me sacan la noche de sueño y que se va a pelear con los plazos, así. Pero en la verdad, las tareas hacen parte del proceso de desarrollo y de aprendizado también. Cuando ponemos foco en una pesquisa, cuando nos ponemos a escribir lo que estamos estudiando también, estas ideas van se quedando más claras también en nuestras mentes. Creo que ustedes tienen esta experiencia, pero es importante que atentemos a esto. A mí me gustaría también de seguir con un diálogo abierto sobre la dinámica que podemos hacer, si un ajuste o otro. En la próxima semana, con la presencia del reverendo Mauricio Rolim, vamos a pasar los aspectos más técnicos de las evaluaciones, con todo. Yo ya he conversado con él un poco, pero preferí con su presencia porque él tiene una experiencia más larga en mentes y todo, y así combinamos, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer hoy por ahora? Es una presentación general. ¿Cuál será en líneas generales la dinámica que vamos a usar en esta disciplina? Nosotros tenemos en las epístolas pastorales 3 cartas que así se quedaron conocidas porque tienen un aspecto de confidencia entre el apóstol Pablo y los pastores, los ministros a quien le escribe estas cartas. Nosotros conocemos más los escritos de Pablo comúnmente como las cartas a las iglesias y en momentos distintos de su vida, el periodo que estaba libre y que le ha plantado las iglesias de Corinto y de Éfeso y Filipo. Después el periodo que estuvo en la cárcel y ha producido los escritos de la cárcel para algunas de esas iglesias. Pero entre las cartas que escribió, de las 13 que son de su autoría, el apóstol Pablo escribió 3 que son al liderazgo pastorales de la iglesia, que son precisamente estas epístolas pastorales, que vienen en los estudios teológicos
como una paqueta. En general, nosotros vemos como está propuesto acá, de que estudiamos las epístolas pastorales como un todo, aunque dos de ellas sea para una persona, Timoteo, otra para una otra persona, Tito. Hay solamente una carta más que es personal, que es la carta a Filemón. Pero Filemón no era pastor, entonces esta carta no tiene tanta afinidad como las otras tres en los temas que se presentan. En la verdad, esta división es una división un tanto cuanto didáctica por semejanzas, porque por un otro lado podemos ver que la segunda carta de Pablo a Timoteo tiene aspectos más particulares. Son aspectos menos eclesiásticos como están presentes en su primera carta y en la carta a Tito también. De tal manera que toda división sigue algunos criterios de calificaciones, de manejarlas, y este tiene sido un criterio claro. Hoy por hoy, a mí me gustaría de presentarles visiones generales de las cartas, y voy a seguir el material que ustedes encuentran en el Drive virtual, que es la introducción al Nuevo Testamento de Carlson, Moore y Morris. ¿Ok? No sé cuánto ya le miraron. Los otros materiales, que son comentarios bíblicos, hay de Hendrickson y hay de Juan Calvino. Yo lo recomiendo para que venga a sanar alguna duda en sus estudios de las cartas personales, pero la orientación que hemos recibido aquí acaba que muchos alumnos tienen un poco más de dificultad de hacer la lectura, que es obligatoria, en comentarios bíblicos, porque los comentarios bíblicos muchas veces si toma un tiempo con aspectos técnicos de los escritos, de la lengua original, del propósito, las contestaciones, y para una lectura personal, que vamos a hacer una declaración, no es tan, como digo, tan leve, tan ligero, tan tranquilo para se hacer. Es un poco más técnico, son materiales más que consulta. ¿Me explico? De que propiamente los libros que leemos de inicio hasta el final, que hay un enredo, hay una historia, un desarrollo punto a punto, y que seguimos. Claro, los escritos bíblicos así lo son, pero los comentarios no son así. Entonces hay una abordaje, y en la época que he hecho seminario, los aspectos introductorios a mí no me llamaba tanto la atención, porque percibía yo que los escritos académicos en los temas introductorios de todos los materiales de estudio que tenemos, si quedaban muchas veces peleando con temas que no eran, percibía yo, no eran mis peleas, no eran mis dificultades, ¿comprenden? Y ellos hablaban de temas de la discusión de la autoría de los libros, si verdaderamente fueron que los escribían, si por qué algunas personas rechazan este como libro. Pero en mi contexto, en aquella época, más de 20 años atrás, me parecían discusiones muy lejanas, muy distintas, y que no se pasaba con mi realidad. Y estudiaba porque era necesario para contestar. Pero a mí me gustaría hoy de destacarlos la importancia de estos datos generales en la época que vivimos contemporánea, que ya tiene experimentado cambios significativos en 2 décadas. Muy distinto de la manera de cuando yo he estudiado, que ha sido el final del siglo XX. Me siento un dinosaurio hablando así. He estudiado en el siglo pasado. He estudiado de 96 hasta 2000, ainda era siglo XX. Mis hijos que dicen, papá, tú eres del siglo pasado. Y hubo cambio significativo. A mí me parece que algunos de ustedes ya experimenten en alguna medida este punto, ese aspecto más avanzado, como por ejemplo Uruguay y Argentina, por ser en países así como Chile, un poco también
más secularizado, ¿no? de Latinoamérica. Y me parece que Uruguay en particular, por toda su historia, el ceticismo, el índice de ateísmo más elevado, la religiosidad menos intensa en la vida de las personas, y por cuestiones ideológicas también y contestaciones que se pasa. En la verdad, hoy está se pasando en todo el mundo occidental, y con esto estoy incluyendo también América Latina, que embora aunque en términos geopolíticos no seamos considerados occidentales, somos un bloque aparte, somos Latinoamérica, pero como bases civilizacionales, nosotros somos fruto de una colonización europea que he traído para el continente americano una visión de mundo cristianizada. Para Latinoamérica, con bases católico-romanas, y para América del Norte, con bases protestantes. Pero mucho se cambió en el siglo XX, mucho se cambió. Y estos cambios se intensificaron en el final del siglo XX y ahora en el inicio del siglo XXI. De manera que un ciudadano latinoamericano típico no es más un católico romano tradicional que cree en la Biblia como la palabra de Dios, en la Santísima Trinidad, y que en la verdad era ignorante de las verdades bíblicas. Porque mira, la historia de la iglesia evangélica en América Latina es básicamente la misma historia de suceso de la Reforma Protestante de Europa. Ha sido un desarrollo a partir de un punto común católico romano, de personas que no lo conocían, y cuando empieza a descubrir las verdades bíblicas, se queda encantado. Yo pensé que era cristiano, pero tenía conocimiento muy deficiente de la palabra de Dios. Y ahora que la conozco más, me gustaría de seguir viviendo de esta manera, ¿ok? ¿Qué les parece? ¿Este continúa siendo así? Cuando conversa con los amigos, colegas de trabajo, las personas en las calles, en la universidad, ¿cuál es la visión predominante que tienen de la fe, del cristianismo? ¿Qué les parece? Si alguien puede compartir. Yo creo que es bastante, el que no está en la interna de ninguna iglesia, sea cual fuere, como que hace una mezcla de todo, ¿no? Sí. Básicamente, acá en nuestro país, de repente tienen ese concepto del catolicismo, vas a misa, te dicen, utilizan esa terminología, entonces tienen como esa mezcla. Y después, también cuando uno dice que va a una iglesia evangélica, el concepto, por lo menos acá, más general que se tiene es el de las tipo pare de sufrir, ese tipo de formato, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es como una mezcla de todo. No sé si está muy claro cuál es cuál. Sí, sí es. Y para empeorar, hay un desarrollo demasiado fuerte de posiciones no religiosas también, y de personas que no se sienten vinculadas con ninguna religión, ¿no? Y desarrollan su propia espiritualidad de la manera que le parezca ser más apropiada. Es como un self-service, ¿no? Que se va y saca un poco de esta, un poco de aquella otra, pero no se conforman con ninguna institución y lo toma esto como atrasado, como cosa que no se pase, y sigue. Bien, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque orales se pasa algunos problemas de debates técnicos con personas que son ascéticas. Aquí lo que decía que a mí no me parecía ser relevante discutir la autoría, discutir la época en que ha sido escrito, porque crecí en una mentalidad de que las personas le tomaban la Biblia como palabra de Dios, como presupuesto. La verdad, la diferencia era si la conoces bien o si la no conoces. Si sigues lo que dice la iglesia sin el conocimiento bíblico o si tienes conocimiento bíblico. Y en este sentido,
era más tranquilo, porque le bastaba explicar la escritura. Ahora nosotros enfrentamos un otro tipo de desafío, que son desafíos de contestaciones del propio paquete religioso y de la propia institución cristianismo, que lo rechazan muchas veces sin ni siquiera venir a conocerla, y que ya lo mezclaron, inventaron, escribieron después, dijeron que ha sido así, pero el papel le acepta todo, no sé qué ha escrito, verdaderamente tenía intereses económicos, tenía intereses de dominio de las personas con todos estos, y se utilizan de estos escritos para mantener a las personas esclavizadas, maniatadas, y son personas que no piensan. Imagino que ustedes deben enfrentar algunas situaciones así, ¿o no? ¿Quién podría decir? Sí, en cuanto Sí, adelante, sí, Arsenio. adelante. Sí, a mí mi experiencia acá tuve, o sea, yo soy policía nacional y me tocó cubrir 3 años en una radio católico y al lado hay la parroquia, entonces compartí mucho con ellos y ellos ven también algo diferente de mí y mucho compartimos. Y ahora me tocó estar acá en el Poder Judicial también, ahí hablamos con los jueces en cuanto a mentalidad, ellos te preguntan de la Biblia, por qué creemos, por qué esto, entonces muy importante también para fortalecer a uno y su posición también, por qué cree y por qué está así. Y en cuanto a mi camarada también, muchos enfrentamientos en cuanto a eso también de decirle a ellos de por qué creemos así y por qué la diferencia así. Excelente, excelente. Gracias, Eli. Bruno, ¿ibas a comentar algo? No, más o menos parecido también. Creo que cuando uno habla también con las personas aquí, por ejemplo, en el interior del Uruguay, en mi ciudad, también cuando el tema del cristianismo es una mezcla de todo acá, ¿no? Si hablas de cristiano, te mezclan con el católico. Y si no, con los mormones, ¿no? Si no, con los mormones, ¿no? Es un dicho acá. Si vas a la iglesia, sos mormón. Si vas a la iglesia, entonces también está ese sentido también de que, ¿qué te enseñan ahí? Te lavan el cerebro. Sí. Ahí te meten ideas en la cabeza que son ideas, ¿cómo a veces le llaman? Ideas antiguas, ¿no? Que ya pasó de moda lo que ustedes hablan, ¿no? Y más cuando uno habla hoy en día con el tema de las leyes que hay aprobadas aquí en Uruguay, con el tema de la legalización de la marihuana, legalización del matrimonio igualitario, legalización del aborto, ¿no? Lamentablemente tenemos que vivir con eso, pero también cuando uno habla desde el punto de vista de Dios, de la Biblia, para muchos aquí es antiguo, ya eso pasó de moda, entonces es todo un tema, ¿no? Es una lucha. Sí. Trabajar en este campo aquí también, ¿no? Pero creemos que Dios es el que mueve los corazones para que se conviertan. Sí, amén. Gracias, gracias por tu palabra, porque es reveladora y demuestra la verdad que se pasa. Me acuerdo de una afirmación de G.K. Chesterton, británico, que decía que algunas personas o muchas personas tienen rechazado el cristianismo sin nunca lo tener conocido. La verdad que rechazan son ideas caricaturizadas que tiene el cristianismo y que no conocen. Y mira, es importante que seamos también humildes para percibirnos que si las personas no tienen el conocimiento bíblico, no significa que no van a formular una conclusión, una imagen del cristianismo. Lo van, pero van a hacerla a partir de otras fuentes de informaciones que no es la escritura. Puede ser sus propias interpretaciones, la vida de las personas que ellos toman como cristianos y que le evalúan y lo interpretan. Si aquellos son cristianos y viven así,
Es eso que representa el cristianismo. Otras lecturas que van a hacer de cristianismo son las lecturas ideologizadas y políticas, a través de las ideologías políticas de izquierda, marxistas, históricas, progresistas, que van a identificar el cristianismo con prácticas históricas. Y mira, es importante percibir que algunas de estas prácticas históricas no fueron bonitas por personas que se decían seguidores de Cristo. Pero rechazar el cristianismo porque en momentos de la historia personas se utilizaron el nombre de Cristo para cometer errores no es apropiado también. Es necesario comprendermos que esto es un equívoco, incluso académico y científico, porque no puedes esperar de una persona una actitud que históricamente no le era compatible. Con la mirada del siglo XX, evaluamos el siglo XVI, las personas que salieron de la Edad Media, que tenían sus comprensiones, y los movimientos de las cruzadas, las guerras religiosas que tuvieron. En nuestro contexto latinoamericano, las conquistas, todo el masacre de los indios, hecho en el nombre de Jesús, de la cruz, de la fe cristiana, las peleas, y contemporáneos, como deciste, iglesias como Prende Sufrir, que si bien saca plata de la persona toda y que le prometen todo tipo de cura y de milagros. Entonces son esas las ideas que las personas tienen en su cabeza, todo. A nosotros nos cabe, bajo la gracia de Dios, tentar limpiar este escenario que está poluido, que está contaminado, con ideas que pueden ser históricas, de errores históricos, ideológicas, filosóficas, de prácticas eclesiásticas, como se dice, todos estos modelos de cristianismo que las personas tienen. Es como un trabajo de la limpieza de una casa muy sucia, que cuando entras y dices, mira, jamás viviría en este hogar. Está demasiado feo, hay dolencias acá, por supuesto, hay cucarachas, ratones, eso acá no es posible vivir. Y se va y hace una limpieza fuerte, puedes descubrir un tesoro, que era una casa maravillosa que estaba abandonada. Ese era el punto, que nadie le cuidaba. Entonces limpiamos todo, lo sacamos, los aderezos malos que están en los puntos que le contaminaron, podemos dejar que el contenido bíblico aparezca, para que las personas comprendan qué es la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y para acá es necesario también humildad de nuestra parte, para reconocer que nosotros también somos necesitados de la gracia de Jesucristo. No somos en nuestra naturaleza mejores que los demás, porque muchas veces pasa también que aquellos que están fuera de la iglesia cristiana no tienen más paciencia con la prepotencia y la arrogancia de algunos cristianos que les comunica siempre con arte de superioridad y dicen, pero que piensas que eres mejor que yo, ¿no? Entonces, y muchas veces los comunicamos de esta manera. Y es importante que anunciemos para los otros que el Salvador que lo anunciemos, nosotros lo tenemos experimentado como nuestro Salvador también. Nosotros lo necesitamos de su gracia también. Nosotros necesitamos de perdón y seguimos recibiendo y experimentando la renovación. Por tanto, es un abordaje más en el piso, en el mismo nivel. Comunicamos a la persona las mismas cosas que nosotros deseamos y necesitamos de la parte de Dios. Es como compartir algo que hemos experimentado por gracia. Spurgeon había dicho que la evangelización no es nada más que un mendigo hablar para otro mendigo donde ha encontrado pan. ¿Dónde he encontrado pan? Así es, el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos los nobles a demostrar a los feos, a los plebeos, cómo desarrollar la vida virtuosa. Nosotros vamos a decir cómo encontramos el virtuoso, que es Jesús, y cómo con su presencia nuestra vida se va siendo transformada, pero seguimos necesitando independiente de su gracia, ¿ok? Pero, de hecho, esto como principio general, vamos a ver cuáles son los desafíos y las dificultades que tenemos en las epístolas pastorales. Primero, como he dicho anteriormente, esta categorización de epístolas pastorales no es una categorización esencial en la Biblia. Me explico.
No es que la propia Biblia está diciendo, ahora vamos a ver un capítulo de las epístolas pastorales. Esa secuencia que lo pusieron cercana una de las otras ha sido la manera que la condensaron, que la pusieron juntas, ¿ok? Pero, y por similaridad, no propiamente por esencialidad, como muchos todos. Como he dicho, son 4 los escritos personales del apóstol Pablo. Y uno de ellos es Filemón, que es personal, pero no tiene una connotación pastoral porque no era pastor, no tenía aspecto eclesiástico. Pero cuando abordamos un aspecto, otro se queda fuera. Porque, como he dicho también, por ejemplo, la segunda carta a Timoteo es más personal. No hay muchos aspectos ministeriales propiamente, como está en la primera carta a Timoteo y está en la carta a Tito. Este punto es importante porque las primeras críticas que se reciben de las epístolas pastorales, y hoy por hoy a mí me gustaría de presentarle este datos generales y ya lo dejo con el desafío de hacer la lectura del libro Introducción al Nuevo Testamento, el capítulo de epístolas pastorales, porque ahí vas a tener más detalles de lo que estoy en resumen comunicando aquí, ¿ok? Esto es importante. En aspectos introductorios, la llamada alta crítica, creo, vocês já estão familiarizados com esse término, alta crítica, baja crítica, en teología ética, ¿no? ¿Sí o no? Eso, si alguien puede confirmarme. No. En la teología exegética, nosotros lidamos, básicamente el ejercicio de la teología es el ejercicio de la reflexión sobre la revelación bíblica. Claro, estoy hablando de una teología protestante, ortodoxa, conservadora, que tiene la Biblia como palabra de Dios, ¿correcto? Así, ¿qué creemos nosotros? Creemos en la enseñanza que Dios nos ha dado en su palabra. Esto creemos. Pero, ¿qué significa que creemos? ¿Qué creemos acerca de Dios? ¿Qué creemos acerca del hombre? ¿Qué creemos acerca del pecado, de la salvación? Cuando hacemos las preguntas temáticas, estamos siendo puestos en la discusión teológica propiamente dita. Y así decimos cómo la Biblia nos explica estas cosas. Esta es la teología protestante básica, ¿ok? Que es la naturaleza de la teología reformada. La autoridad de la Escritura, sola Escritura, como suficiente y eficiente revelación de Dios para nosotros. Esto significa decir que cuando miramos la Biblia, la miramos como palabra de Dios autoritativa, ¿correcto? Es como ha escrito Pablo a los tesalonicenses: doy gracias a vosotros en todo lo que me acuerdo de vosotros, porque has recibido la palabra de Dios como de hecho ella es palabra de Dios. Permítame leer, porque casi la parafraseé aquí, no de memoria tan pronto. Por lo cual también nosotros, sin cesar, 1 Tesalonicenses 2:13, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mira, ¿qué es esto que Pablo está diciendo? Está precisamente a describir cuál es la actitud de los creyentes para con la palabra de Dios. ¿Correcto? Aquellos que son creyentes, que han sido convertidos por Dios, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, la experimentaron la palabra de Dios en su vida como palabra de Dios poderosa para cambiarla y la recibieron como palabra de Dios. Esto cambia la actitud que tenemos para con la palabra, porque la crítica, el análisis, los cuestionamientos, ellos son parte de la vida humana. Nosotros no podemos nos limitar en
nuestro deseo de comprender las cosas. Este es propio de la humanidad, Dios así nos ha hecho y les comunica sus verdades de manera inteligente, racional, a través de una lengua que se puede analizarla y verla, ¿correcto? A mí tengo por supuesto que preguntas honestas son merecedoras de respuestas francas y honestas también. Nosotros no podemos rechazar verdaderas dudas de aquellos que quieren comprender la verdad, encontrar la verdad, sea lo que sea. Cuando personalmente, como cristiano, también como pastor, no hago esa diferencia. Como cristiano, primeramente, cuando personas me acercan de mí, sea cual sean sus dudas, pueden parecer las más religiosas o fuertes, si percibo sincerle y buscar contestar de la mejor manera posible. Porque hay personas que tienen dudas que son para nosotros parecen absurdas. Pero Dios existe y ¿qué pasa con el mal? Lo que sea. Si la persona tiene la respuesta bíblica de la mejor manera. ¿Cuál es la diferencia de una crítica de las preguntas piadosas de cristianos y las críticas céticas y malas? Es precisamente la actitud para con la palabra de Dios. En términos académicos, exegéticos, la teología liberal del siglo XIX, que ha criticado y rechazado las enseñanzas bíblicas históricas, asumieron una postura de superioridad sobre la Biblia. Es como si la enseñanza bíblica estuviese en un nivel y su razón, a luz del desarrollo de las supuestas ciencias modernas, estuviesen arriba. Y con una mirada arriba, de arriba para abajo, le estudiaban las escrituras, poniendo autor contra autor, y de ese autor dice esto y otro dice porque tenía tal intención, y por ahí, mirando el texto bíblico como otro texto cualquiera, como cualquiera que fuera, en que la persona se puede burlar, se puede engañar, y tiene otros objetivos, y que fueron manipulados por las autoridades. Esto llevó a los cristianos conservadores un susto en un primer momento. Y digo, ¿cómo que voy a contestar las personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios y que cuestionan todo? Los autores, los discursos, las enseñanzas, y que ponen todo en duda, como si nada fuera digno de creer. La respuesta que los creyentes dieron en la academia la llamamos de baja crítica. Pero mira, no es baja crítica porque el nivel es bajo, no es porque no tiene contenido, es una postura. Es baja crítica porque la crítica que se hace bajo la autoridad de la Escritura. Se reconoce la Biblia como la palabra de Dios y la mira como palabra de Dios y busca por tanto comprenderla como palabra de Dios para responder y contestar estos cuestionamientos que se le hacen. ¿Ok? Voy a darle ejemplos. En las epístolas pastorales dice, estas epístolas pastorales, estas cartas pastorales, no fueron escritas por el apóstol Pablo. Son pseudepígrafes. No sé si es precisamente este el término, creo que sea, porque es un término técnico también en español. Pseudo es una palabra griega para falso. Epígrafe viene de autoría, ¿no? Y por tanto son términos que son escritos que se pone la autoría en persona que la verdad no lo era. ¿Y cuáles son sus argumentos? Las palabras utilizadas por el autor de las epístolas pastorales son en una gran medida distintas de las palabras que se encuentran en las otras cartas que son más fácilmente reconocidas como de su autoría. Entonces, cuando tiene la carta a los romanos, la carta a los corintios, a los efesios,
si reconoce más elementos dentro de este texto que está armonioso con que se sabe o que se comunica el Nuevo Testamento de la vida del apóstol Pablo a partir de las otras cartas y a partir del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Me explico? Entonces, cuando leemos estas otras cartas a las iglesias, lo que habla el autor sobre sí mismo, sobre las iglesias, sobre la situación, son armoniosos y compatibles entre sí y con el libro de Hechos de los Apóstoles. Y por eso son personas que ni siquiera son cristianos verdaderos. Están haciendo como un análisis literario, como un análisis de discurso. ¿Okay? Y al hacer este análisis de discurso, las palabras que se utilizan son semejantes, los contenidos sobre la vida y las descripciones de las experiencias, si montamos una imagen, es compatible, de manera que puede ser que sea este. Pero cuando analizamos los escritos de las epístolas pastorales, es muy diferente. Muy diferente. Las palabras son diferentes, hay palabras que no son usadas en las otras cartas que él ha escrito, hay situaciones en la vida que son descritas, que en qué época sucedió, no es posible ponerla dentro de la línea del tiempo que verificamos en el libro de Hechos de los Apóstoles y las otras cartas. ¿Cuándo sucedió esa situación? No es posible. Otra cosa, describe situaciones demasiado institucionalizadas. Cuando vemos los escritos del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, de Éfeso, él les describe una realidad muy más orgánica y dinámica como un movimiento. Personas que viven y que socorren otras, incluso con elementos carismáticos muy fuertes, como el culto de Corinto que tenía lengua, revelaciones y muchas cosas más. Y no hay nada de eso en las epístolas pastorales. Ellos hablan de ancianos, de diáconos, de presbiterio, imposiciones de manos, situaciones que no parece que en la verdad describen una iglesia más institucionalizada y no la iglesia orgánica como un movimiento de la primera generación y que se percibe de las cartas. ¿Cómo contestamos esto? Entonces ellos dicen, estas son evidencias de que en la verdad no ha sido el apóstol Pablo quien ha escrito estas cartas, pero autoridades eclesiásticas del siglo II, cuando la iglesia ya está institucionalizada, más que ya tiene oficiales y todo, para convalidar esta institucionalización como la institución que viene a reemplazar el lugar del carismatismo de la primera generación, cuando todo era más espiritual, como que seguido orgánicamente por el espíritu, le pensaba que era, y así era. ¿Qué le parece estas colocación, estas afirmaciones? ¿Y cómo la contestaría si alguien dijese esto para ti? ¿Alguien gustaría de comentar algo? Hay un silencio en la clase, creo que ya tienen tranquilo todo. Estos son ejemplos de preguntas que vienen de personas con acceso a informaciones más técnicas y que leen literatura crítica sobre el cristianismo. Miren, hermanos, voy a decir un ejemplo personal. Cuando estudiaba estas cosas, imaginaba que era tolice esto, de tontería. Nadie tiene esta duda. Cuando se abre la Biblia de la iglesia y carta de apóstol Pablo, todo es Pablo. Y voy a oír y nadie piensa esta cosa. Eso son tonterías de gringo loco, ¿no? que piensa así. Y en la verdad, cuando estuve un tiempo en Europa, he conocido personas que tenían esta. Y personas que no era común en Brasil, pero con el nivel de las críticas y de la
post-cristianización que está experimentando la sociedad, este número está aumentando y sigue aumentando. Personas que tienen críticas cada vez más fuertes contra el cristianismo y el texto bíblico y que necesitamos conocer cuáles son y cómo contestarlas. Por ejemplo, otro que se habla, llega a hablarse de diferencia de estilos, no solo palabras, no apenas palabras, mas también estilos literarios, una manera de escribir más formal, que está en las cartas pastorales, más instructiva de normatizaciones, en cuanto que las otras hay aspectos más personales a este respecto. ¿Qué podemos decir sobre todo eso? Bien, primero, que se dice, mismo una persona, la misma persona, ella no va a escribir de la misma manera en distintos contextos. Si escribes tú una carta a un pariente cercano tuyo, tu papá, tu mamá, te vas a utilizar de una libertad de palabras que son más apropiadas para una carta más cercana, de familiar cercano. Si vas a escribir al departamento personal de la empresa que trabajas, te va a hacer un oficio que es más técnico, con los datos de la manera. Si va a escribir una monografía de conclusión de la clase, si va a perder algunas noches de sueño porque no empezaste antes y te va a tomar cuidado como el profesor va a tomar lo que escribí aquí, que es distinto del material que vas a preparar para la escuela dominical. ¿No es así? Entonces, una manera que nosotros tenemos para responder esto es propiamente el propósito y la finalidad de cada uno de estos escritos. Cuando se está escribiendo en general para la iglesia, las preocupaciones son más generales y universales y con un lenguaje que es más apropiado para que todos lo alcancen. Si vas a escribir para un liderazgo de la iglesia, muchas veces las preocupaciones son más puntuales para la ejecución de la tarea y la objetividad de los hechos y puede ser más enfocado, incluso más técnico en lo que dices. ¿Ok? La misma persona, no es necesario mezclar o pasar un tiempo, 2 siglos, para que cambie el estilo o el enfoque. Otro punto es la diferencia de las palabras que son de las epístolas pastorales para las otras es un tanto cuanto arbitraria. Porque, por ejemplo, si tomas la carta de Pablo a Tito, en conjunto con otras cartas escritas durante el episodio misionero, de los viajes misioneros de Pablo, te van a notar semejanzas, porque eran contextos más semejantes. Si tomas las cartas a Timoteo y a otros que están más enfocados en problemas de la iglesia, son más semejantes también. Y por tanto, el estilo y las palabras, ellas son más compatibles con el propio contenido o el enfoque temático que vas a dar en los escritos. ¿Comprendes? De manera que cualquier división que hiciéramos, vamos a ser selectivos en estas diferencias. Así sucede con ustedes también. Si pegan tus escritos familiares, escritos de trabajo, escritos de la iglesia, de memorias tuyas, a géneros incluso distintos, personas que escriben poemas, poesía, otros que van a escribir una historia, lo que sea, hay estas diferencias como un todo. De manera que las críticas que se hacen cuanto a la autoría, cuanto a los estilos, cuanto a las palabras, ellas pueden ser explicadas solamente considerando el propósito. El propósito, el destinatario y el momento que se daba en cada uno. Porque es una cosa que dice así, no es posible que alguien cambie tanto el lenguaje a lo largo de la vida. Porque si los escritos de la carta pastoral son escritos más cerca del final de la vida del apóstol, ¿cómo puede tener un lenguaje tan diferente de los primeros? ¿Será que alguien cambia tanto así? Es posible que cambiemos porque aprendemos más, leemos más y cambiamos un poco, pero no tanto así. ¿Ves? Ese es el punto. Pero no se explica propiamente con la edad, pero se explica cuanto a la naturaleza, el propósito, el destinatario de aquello que se escribe. ¿Está claro esto? Podemos tener en mente una imagen
como ¿cómo se dice? Un quebra-cabeza. ¿Cómo se? Rompecabezas. Rompecabezas. Rompecabezas, exacto. Como un rompecabezas, es como si cada uno de esos aspectos fuesen piezas distintas. Los vocábulos, el lenguaje, lo contenido, pero no son todas las piezas para que montamos un rompecabezas completo. Nosotros tenemos parte, es como aquel rompecabezas que perdemos algunas piezas y nos quedamos tristes cuando llegamos perto del final y no tiene todo, no voy a terminar, he perdido tanto tiempo y alguien lo perdió, algunos. Entonces, si tenemos algunas y decir que son, mira, que sucede acá es que no es la misma imagen, no se completa la imagen, pero no se completa porque no es exhaustivo. Aquí no está absolutamente todos los escritos que la persona ha hecho, no están todas las palabras que ella sepa, no están todo, están aquellos que nosotros necesitábamos como iglesia. Intentar deducir la autoría a partir de 13 cartas de alguien, identificarlo como autor completamente no es apropiado. Porque, por supuesto, dependiendo de cada división que hiciéramos, perceberemos diferencias. ¿Ok? Por ejemplo, la carta a la iglesia de Efesios y la carta a la iglesia de Colosenses son cartas muy semejantes. Porque la realidad experimentada por esas iglesias, el momento y el propósito es muy semejante. El contenido es muy semejante. Pero cartas escritas al liderazgo de la iglesia para motivarlo, para estimularlo, para orientarlo en cómo hacer el trabajo, es diferente de una carta escrita a una iglesia recién formada como Éfeso o Filipenses, un poco más, ¿me explico? Y esta diferencia de destinatario, en conjunto con la diferencia de la objetividad, del propósito, explica la mayor parte de esta diferencia. ¿Ok? Entonces, en dado general, es importante, mira, a mí me gustaría destacar esto para ustedes. Este dato introductorio, que muchas veces se hace un trabajo académico, y explique los datos que ponemos, la autoría, la fecha en que fue escrito, la ocasión en que fue escrito. Muchas veces lo tomamos como una tarea un poco aburrida, ¿no? ¿Qué utilidad tiene? Es casi como una tabla de Excel y no son informaciones útiles para la vida, especialmente si eres una persona más práctica que estás a pensar cómo eso va a afectar mi vida. Y eso se pasaba un poco conmigo, ¿no? Como vos he dicho, que decía, ¿por qué estoy perdiendo tiempo viendo esta cosa acá? Pablo escribió Romano, escribió Timoteo, es una pérdida de tiempo. Pero el mundo está mezclando, está mudando, está cambiando, y ya no hay una aceptación de que todo es así. Es posible que algunos de tus compañeros, no compañeros, de amigos, colegas de trabajo, tienen preguntas en este nivel y dicen, no es así, fue escrito después, a diferencia de niveles, y necesita comprenderlo de esto. ¿Ok? Entonces, así, les recomiendo que lean, si es posible, para la próxima semana. Son pocas páginas, no son muchas páginas, de introducción al Nuevo Testamento, de epístolas pastorales, porque esta parte técnica de autoría estará allá. Y este punto, a mí me gustaría que estuviésemos ya tranquilos y hecho para que ahora sí, a partir de la próxima semana, vamos a ver capítulo por capítulo. Ya nadie con duda si ha sido Pablo quien ha escrito. No creo que se pase esto con ustedes. Pero por si acaso tiene un amigo, un colega que tiene una duda, sí, ya va a tener una respuesta para darlo a ellos. ¿Todo bien? Podemos hacer así. Entonces, lean por favor, no son muchas páginas, creo que son 20 pocos de que esté. Y así arrancamos.
en la próxima semana con una parte con las explicaciones técnicas de trabajo, de fecha, de todo. Y si quiere Dios, ya empezamos con el contenido. La dinámica que estoy programando para hacer con ustedes es básicamente un capítulo por clase, porque tenemos 13 capítulos para estudiar las epístolas pastorales y tenemos 17 encuentros. Este primero ha sido introductorio con los aspectos generales y técnicos de la autoría, que se va a completar con la lectura. Por tanto, nos quedan 16. El último vamos a dejar para consideraciones finales, evaluando pruebas y sacando dudas. Tenemos 15. 2 en medio voy a dejar apartado o para hacer un ejercicio juntamente con ustedes con evaluación o un resumen, si lo quieran. Cuando llegamos más cerca, podemos hacer incluso los dos. Una primera parte, como 40 minutos para un ejercicio con evaluaciones y después una revisión o el revés, como se puede. Y así tendremos, por tanto, los 13 encuentros que serán cada uno de ellos con un capítulo de cada. ¿Todo bien? Y así será la dinámica. Hay a la lectura obligatoria. Estamos a pasar no comentario bíblico porque he recibido la orientación de que se quedaba un poco pesado para muchos leer comentario bíblico. Y como el tema son pastorales, va a ser lectura de enfoque pastoral, no técnico exegético pastoral. ¿Comprende? Mas yo no voy a ser pastora, Silvia va a decir. Tampoco yo, Franco, voy a ser pastor. Se olvida un poco de los aspectos exclusivos de si voy a ser pastor, voy a necesitar de esto. La iglesia necesita de la dinámica de esta manera. Y como liderazgo necesitamos conocer para que sea un instrumento más útil en las manos de Dios, más eficaz, lo comprendamos mejor, la dinámica del ejercicio pastoral. Y por otro, espiritualmente, como alguien ya ha dicho, si no soy pastor en la iglesia ordenado como ministro de la palabra y de los sacramentos, por supuesto los hombres casados son pastores de sus familias. Entonces hay orientaciones que les tocan. A las mujeres son pastores de sus hijos, al lado de su marido, en la ausencia de él, que los necesita también orientarle. Y además de todo eso, son orientaciones profundamente prácticas a los cristianos. Porque cuando Pablo escribe, tanto a Timoteo cuanto a Tito, escribe con situaciones de luchas que enfrentan ellos también, especialmente Timoteo, que era jovencito y que ha empezado el ministerio muy joven, y enfrentaba decepciones, dificultades, tenía una personalidad aparentemente más introvertida y estaba un tanto cuanto abatido por ver las luchas que enfrentaba como joven pastor, y vía su héroe, que el apóstol Pablo encarcelado, y esto todo parece que le afectó demasiado, y Pablo le escribe poniendo el enfoque en cómo debe proceder. Y mira, esto puede tocar a todos nosotros. Enfrentamos dificultades. Pastor, que se pasa en Latinoamérica, está yendo de mal a peor, y las ideologías anticristianas avanzando. A veces siento que la iglesia va a se quedar cada vez más complicada, y si falta poco se pone pesimista y que dice casi que durmo con el diablo de la manera que está. Y entonces necesitamos ver cómo la palabra de Dios la ha motivado y orientado a las personas a enfrentar las dificultades que enfrentaron Timoteo y Tito en sus días. ¿Cómo enfrentamos las dificultades en la vida de la iglesia? Porque más de que otras cartas, esta como tiene orientación pastoral, presenta problemas típicos de iglesia. Y mira, algo que toca a todos nosotros, pienso yo, contextos misioneros iniciantes. Así se daba con Tito y así se daba con unos trabajos. ¿Ok? Y así es. Hermanos, vamos a orar y así concluimos hoy. Y los espero por la gracia de Dios en la próxima semana con esta lectura
y seguimos iniciando capítulo a capítulo. Bien. Por favor, cualquier duda puede comunicar. Ustedes tienen el contacto en el grupo de WhatsApp y pueden enviarle. Y a mí me gustaría, a mí me gusta del contacto con los alumnos, los estudiantes. Cuando es presencial es más fácil. Cuando es así, nos restará este contacto en la interacción aquí, o será un placer seguir con ustedes. Vamos a orar y concluir. Dios nuestro Padre Celestial, nosotros te rendimos gracias por este tiempo que tuvimos hoy. Te agradecemos por la vida de cada uno de esos hermanos que están iniciando más un periodo de estudios de tu palabra, de preparación y de desarrollo bíblico y ministerial. Señor, danos la gracia de disfrutarnos de estas herramientas como instrumentos verdaderamente útiles para nuestro progreso espiritual y también para el mejor servicio cristiano, la vida de tu iglesia y de las personas que están cerca de nosotros. Capacita, empoderando, motivando y aclarando las ideas de la vida de cada uno de nosotros, a mí como maestro y los hermanos como estudiantes, para que tengamos unas comprensiones más claras y podamos poner en práctica también aquello que nos has enseñado en tu palabra. Te alabamos y pedimos tu bendición para nuestra semana que sigue, la noche, una buena noche de reposo, en el nombre de Jesús. Amén. Mucho gusto, hermanos. Dios les bendiga. Igualmente. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Amén. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Bendiciones.